En esta ocasión vamos a ver los protocolos de la capa de transporte y en particular vamos a ver dos protocolos, que es el TCP y el UDP, y vamos a ver qué tipo de aplicaciones utilizan estos protocolos. En el modelo TCP/IP habíamos acordado de que eran solo 4 capas, que la capa de aplicación es como si fuera una sola, a diferencia del modelo OSI. Igual en la capa física y la capa de enlace de datos lo considera como una capa, que es la capa de acceso a la red. En este caso, la capa de transporte traslada los datos entre las aplicaciones en dispositivos de la red. Aquí sí, la capa de transporte tiene que ver, válgame la redundancia, con el transporte de la información entre los dispositivos que se están interconectando. A diferencia del capítulo anterior en que veíamos el protocolo IP, que ese no garantizaba que el paquete llegara a su destino, que eso era responsabilidad de la capa de transporte. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Funciones de la capa de transporte. La capa de transporte es responsable de establecer una sesión de comunicación temporal entre dos aplicaciones y de transmitir datos entre ellas. TCP/IP utiliza dos protocolos para lograrlo: el protocolo de control de transmisión, TCP, y el protocolo de datagramas de usuario, UDP. Principales responsabilidades de los protocolos de la capa de transporte: rastreo de comunicación individual entre aplicaciones en los hosts de origen y destino, división de los datos en segmentos para su administración y reunificación de los datos segmentados en streams de datos de aplicación en el destino, identificación de la aplicación correspondiente para cada stream de comunicación. Bien, la unidad de datos de la capa de transporte, recordemos que se llama segmento, a diferencia del capítulo anterior de la capa de red que se llamaba paquete. Entonces, vamos a ver esos dos protocolos y las características de cada uno de ellos. En esta capa existe lo que es la multiplexación de conversaciones. Segmentación de los datos permite que se entrelacen o multiplexen varias comunicaciones diferentes de varios usuarios distintos en la misma red en forma simultánea. Proporciona los medios para enviar y recibir datos durante la ejecución de varias aplicaciones. Se agrega un encabezado a cada segmento para identificarlo. Toda comunicación se va a dividir en pequeñas porciones que se llaman segmentos. Y esos segmentos, esos encabezados, van a decir de qué conversión o de qué aplicación de la capa 7, digamos, está utilizando ese protocolo. De tal manera que simultáneamente se pueden llevar muchas, digamos, conversaciones, cuando en realidad son aplicaciones. Puede ser web, puede ser correo, puede ser, etcétera, etcétera. La confiabilidad de la capa de transporte. Las diferentes aplicaciones tienen distintos requisitos de confiabilidad de transporte. Desde luego, no tiene la misma prioridad un correo electrónico que una transmisión en vivo de un evento. O sea, el audio no puede tener retraso. Un correo sí puede tener retraso y no implica absolutamente nada, porque cuando llegue el correo va a llegar completo. En cambio, una transmisión en vivo pues no puede tener interrupciones porque se pierde el sentido de lo que la persona habla. TCP/IP proporciona dos protocolos de capa de transporte, TCP y UDP. El protocolo de control de transmisión, TCP, proporciona una entrega confiable que asegura que todos los datos lleguen al destino. Utiliza el acuse de recibo y otros procesos para asegurar la entrega. Mayores demandas sobre la red, mayor sobrecarga. Entonces estamos hablando de que TCP sí corrobora que el paquete llegue al destino. El protocolo de datagramas de usuario o UDP proporciona solo las funciones básicas para la entrega, no proporciona confiabilidad y tiene menor sobrecarga. Al no estar corroborando que el paquete llegue al destino, entonces la carga es menor. Entonces por eso dice ahí que es menor sobrecarga. Sin embargo, bajo UDP no garantiza que el paquete llegue al destino. Por eso dice que proporciona las funciones básicas nada más. ¿Qué aplicaciones tiene uno y qué aplicaciones tiene otro? Por ejemplo, web funciona con TCP. La aplicación de web, el HTTP, funciona con TCP. Correo electrónico funciona con TCP. La voz sobre IP es UDP. Algunas aplicaciones como de DNS también funcionan en UDP y en TCP, en ambos. Los videos en streaming funcionan con UDP. La voz IP funciona con UDP. TCP o UDP, existe un nivel de equilibrio entre el valor de la confiabilidad y la carga que implica para la red. Los desarrolladores de aplicaciones eligen el protocolo de transporte según los requisitos de las aplicaciones. Volvemos a lo mismo, depende para qué estás utilizando esos protocolos, qué aplicación es la que requieres. Si la aplicación que estás desarrollando admite retraso,
puedes utilizar TCP porque va a volver a reenviar los paquetes. Pero si no admite retraso, utilizarías UDP. Protocolo de control de transmisión o TCP. Bueno, es el estándar 793, ¿no? Orientado a conexión, este protocolo crea una sesión entre el origen y el destino. Entrega confiable. Retransmite datos perdidos o dañados. Reconstrucción de datos ordenada. Numeración y secuencia de segmentos. Control del flujo. Regula la cantidad de datos que se transmiten. Y es un protocolo con estado. Realiza un seguimiento de la sesión. Bueno, recuerden que este protocolo sí corrobora que el paquete llegue al destino. Inclusive ahí habla de lo que es el acuse de recibo. Para lograr eso, vamos a ver un poquito más adelante que utiliza algo que se le conoce como banderas, que es el proceso en el que se basa para asegurar que el paquete llegue al destino. También tiene control de flujo, que regula la cantidad de datos que se transmiten. Y por eso es que dicen que es una entrega confiable. Cuando se pierden paquetes en la trayectoria, pide retransmisión para obtener la conversación completa, cosa que no pasa con UDP. Con UDP, pues tenemos el estándar que es el 768. Es un protocolo no orientado a conexión o sin conexión. Es una entrega poco confiable, pues tanto como poco confiable, es no confiable porque nunca corrobora que el paquete llegue al destino. No hay reconstrucción de datos ordenada. Si se perdió un paquete, ni modo. No tiene control de flujo. Es un protocolo sin estado. Las aplicaciones que utilizan UDP son el DNS, lo que les decía, el sistema de nombre de dominio, que en realidad funciona con ambos, con TCP y con UDP. Lo que es el video en streaming y lo que es la voz IP, que ya les había comentado, ¿no? Actualmente la voz IP pues es muy socorrida en todas las empresas por las ventajas que tiene la voz IP sobre los sistemas análogos antiguos. El video en streaming pues es también muy utilizado. Ahora actualmente muchas compañías ofrecen el video en streaming en canales de televisión, por ejemplo. Para separar varias comunicaciones o diferenciar entre las diferentes aplicaciones, tanto TCP como UDP utilizan números de puerto para distinguir entre aplicaciones. Y hay algunos puertos que son estándares. Por ejemplo, el web inseguro es el puerto 80 o el web normal. El web seguro o el HTTPS sería en el 443. Correo electrónico, hablando de POP, del protocolo POP, sería el 110. Hablando de envío y recepción de correo sería el SMTP, sería el puerto 25, y algunos otros utiliza también en el SMTP. El puerto 531 dice que es para un chat de internet, y ahí podemos hablar de un montonal de puertos. Puerto 53 para DNS, podemos hablar del puerto 22 para Secure Shell, etcétera, etcétera. Aquí es muy importante distinguir que los protocolos de transporte manejan números de puerto, pero el protocolo IP de la capa 3 no maneja número de puerto. Maneja dirección fuente y dirección destino, pero no maneja números de puerto. Eso es exclusivo del protocolo de transporte, TCP o UDP. Es bien importante que tengan ese conocimiento. En toda comunicación existen dos puertos, el puerto fuente y el puerto destino. Si yo voy a hacer una consulta hacia una página web, es de un puerto alto mío, arriba del 65.000, contra el puerto 80, que es el destino del HTTP. Entonces es bien importante que en toda comunicación existen dos puertos, el puerto fuente y el puerto destino. En este ejemplo está hablando de que el puerto fuente o puerto de origen es el 1305 y el puerto destino es un 21, que el puerto 21 significa que es FTP. Entonces aquí está el ejemplo, dice el puerto de origen del cliente es el 1305, el puerto de origen del cliente del web es el 1099 y en el puerto destino del servidor FTP es el 21 y el puerto destino del servidor es el puerto 80. Esta tabla es muy importante. Ahí vemos el rango de números de puerto y el grupo de puertos. Los puertos que se conocen como puertos bien conocidos, dice que es el puerto entre el 0 y el 1023. Ahí donde están la mayor parte de los puertos, como el web que es el 80, como el FTP que es el 21, el 25 que es de correo, etcétera, etcétera. A esos puertos desde el 0 al 1023 se le conocen como puertos bien conocidos. Del 1024 al 49.151 se le conoce como puertos registrados y del 49.152 al 65.535 se le conocen como puertos privados y o dinámicos.
Por ejemplo, cuando yo consulto una página web, va a ser de seguro el puerto fuente 1 arriba del 49.152 y menor que 65.535. Esos son puertos dinámicos. Cuando yo es el puerto fuente, el destino sería, por ejemplo, el web, el 80. Entonces, repito, entre el 0 y 123, puertos bien conocidos. Entre el 1024 y el 49.151, puertos registrados. Y del 49.152 al 65.535, puertos privados y o dinámicos. En la parte de abajo dice algunos puertos bien conocidos, por ejemplo, sería el 21 del FTP, el 23 del Telnet, el 25 SMTP, el 80 del web, etc. En la parte del UDP, puertos bien conocidos, el 69 que es para el TFTP, el Trivial FTP, el 520 para el protocolo RIP, y en la parte de abajo, servicios que funcionan tanto con TCP como con UDP, como lo es el 53 de DNS que ya les había comentado, el 161 que es el SNMP y el 531 que es el para chats. Para obtener las conexiones que tenemos abiertas en una PC, ejecutamos el comando de netstat y nos dice las conexiones que tiene activas. Ahí vemos que tiene varias conexiones activas por TCP que en realidad fueron consultas a páginas web. Y el estado de ellas es que la conexión está establecida. El protocolo TCP utiliza algo que se le conoce como el enlace de 3 vías. El protocolo de enlace de 3 vías primero establece que el dispositivo de destino esté presente en la red, verifica que el dispositivo de destino tenga un servicio activo y que acepte solicitudes en el número de puerto de destino que el cliente de origen intenta utilizar para la sesión. Y por último, informa al dispositivo de destino que el cliente de origen pretende establecer una sesión de comunicación en dicho número de puerto. Bien, lo podemos ver en un gráfico. Aquí lo tenemos. Primero envía lo que es en base a banderas, una bandera de sync, tratando de sincronizar el cliente con el servidor. El servidor le contesta con otra señal de sync, pero también un acknowledge que recibió la información. El cliente le contesta a su vez con el acknowledge y ahí ya se establece la comunicación. Por estos tres del sync, el acknowledge y el acknowledge de regreso, ese es que se le conoce el protocolo de enlace de 3 vías. En otras palabras, el paso 1 sería que el cliente de origen solicita una sesión de comunicación de cliente a servidor con el servidor. El paso 2 sería el servidor reconoce la sesión de comunicación de cliente a servidor y solicita una sesión de comunicación de servidor a cliente. Y el paso 3 sería el cliente de origen reconoce la sesión de comunicación de servidor a cliente. ¿Cuál sería el proceso para la terminación de una sesión de TCP? Hablando de que es la comunicación entre un host A y un host B, el host A envía una señal de fin al host B, el host B le contesta con un acknowledge y luego con una señal de fin, y por último el host A le envía un acknowledge del fin hacia el host B. En cuanto a la confiabilidad de TCP de la entrega ordenada, puede recibir el otro extremo segmentos en diferente orden, no necesariamente en secuencia. Entonces se utiliza el número de secuencia para volver a armar los segmentos en el orden original. Ahí tenemos un ejemplo que dice segmento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se los envía en orden, pero los recibe en 1, 2, 6, 5, 4, 3 y los tiene que ordenar en secuencia para su procesamiento en el otro extremo. Dentro de TCP también existe lo que es el reconocimiento y tamaño de la ventana. El número de secuencia y el número de acuse de recibo se utilizan conjuntamente para confirmar la recepción. El tamaño de la ventana es la cantidad de datos que puede transmitir un origen antes de recibir un acuse de recibo. Ahí tenemos un ejemplo. El número de secuencia son 1500 bytes, se recibe en 1500 bytes, después le envía del 1501 al 3000, envía otros 1500 bytes. El número de acuse de recibo es el 3001, significa que lo recibió perfectamente y así sucesivamente, ¿no? Ahora entramos al protocolo UDP. UDP es un protocolo simple que proporciona las funciones básicas de la capa de transporte. Lo utilizan las aplicaciones que pueden tolerar una pequeña pérdida de datos. Lo utilizan las aplicaciones que no pueden tolerar retrasos. Utilizado por sistema de nombre de dominio DNS, protocolo simple de administración de red SNMP, protocolo de configuración dinámica de host DHCP, protocolo de transferencia de archivos Trivial FTP, telefonía IP o voz sobre IP, o lo que es VoIP,
y juegos en línea. También existe algo similar a lo que es lo que ocurría con TCP. Los diferentes datagramas pueden tomar diferentes rutas. En este caso, por ejemplo, dice el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al tomar diferentes rutas al destino, los datagramas llegan desordenados. Los datagramas desordenados no se vuelven a ordenar. Los datagramas perdidos no se vuelven a enviar. Eso es diferente a lo que pasaba con TCP. A las aplicaciones de servidor basadas en UDP se les asignan números de puerto bien conocidos o registrados. El proceso del cliente UDP selecciona al azar un número de puerto del rango de números de puerto dinámicos como puerto de origen. Lo que ya habíamos visto. En este caso estamos hablando de un ejemplo de que al igual que TCP existe un puerto fuente y un puerto destino. Ocurre lo mismo con UDP. Algunas aplicaciones que utilizan TCP es el web normal o el HTTP, el FTP, el protocolo de correo, Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, el Telnet, que bueno, prácticamente es obsoleto, pero también utiliza TCP. De ahí nomás quiere decir que después utilizan el protocolo IP, desde luego, ¿no? Aplicaciones que utilizan el UDP es DHCP, DNS, SNMP, Trivial FTP, el VoIP y el de televisión en streaming, IPTV, ¿no? Como pueden ver, este capítulo es sumamente teórico, pero vean la práctica del mismo y con eso les van a quedar más claros los conceptos del protocolo de transporte.